Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología. Continúo desarrollando el tema del anabolismo de los lípidos y en esta ocasión para continuar con la síntesis de los triglicéridos, ¿vale? Es el tercer vídeo que grabo sobre este tema. El primero fue la síntesis de glicerina, el segundo fue la síntesis de los ácidos grasos y ahora la síntesis de triglicéridos. Recordad que tanto este vídeo como todos los que forman el canal los podéis ver en la web www.canalbiología.com, ¿vale? Bien, vamos entonces ya con la síntesis de triglicéridos y también, bueno, pues como siempre, unas imágenes nos irán acompañando en la explicación de este tema. Bien, deciros que en los vertebrados los triglicéridos se sintetizan y se almacenan en el hígado y sobre todo en el tejido adiposo. Aquí en el tejido adiposo la capacidad de reserva podría decirse que es casi ilimitada. No ocurre lo mismo con el glucógeno, que solamente se puede almacenar en el hígado. Ya lo vimos en el vídeo en el que explicábamos la formación del glucógeno. Como digo, que el glucógeno que solo se puede almacenar en el hígado y en el músculo hasta una determinada cantidad. En este sentido, por lo tanto, cuando la cantidad de glucosa que aportamos supera las necesidades o supera la capacidad que tiene tanto el músculo como el hígado de almacenarlo en forma de glucógeno, se va a derivar, se va a transformar en grasa. Como veremos después, cuando veamos la síntesis de grasa a partir de los carbohidratos, veremos que en las dietas de adelgazamiento, por ejemplo, o en los casos de sobrepeso, conviene no acumular un exceso de azúcar, un exceso de glucosa como consecuencia de lo que os estoy comentando, ¿no? Entonces, deciros que bueno, una persona adulta de media, las reservas de glucógeno van a permitir o satisfacen las necesidades energéticas que tiene ese ser vivo aproximadamente durante unas 12 horas, mientras que en el caso de las reservas de grasa, estas reservas podrían satisfacer las necesidades energéticas del organismo durante un mes. No es lo mismo el aporte energético de un gramo de azúcar que el de un gramo de grasa. Prácticamente es más del doble de lo que aporta el aporte energético kilocalórico en el caso del gramo de grasa frente al gramo de azúcar. Bien, las plantas también lógicamente van a sintetizar triglicéridos y lo harán especialmente en las semillas y en algunos frutos. Bien, vamos ya entonces en lo que es la síntesis bioquímica. Ya tenéis ahí en pantalla la imagen que nos acompañará en esta explicación, y deciros que los triglicéridos se forman por esterificación de una molécula de glicerina que se ha activado como glicerina fosfato. Ahí tenéis el enlace al vídeo de la síntesis o de la activación de la glicerina fosfato por si queréis recurrir a él. Y va a hacer una reacción de esterificación con 3 moléculas de ácidos grasos que previamente han tenido que ser también activados por la coenzima A, formando los acil-CoA, los acilcoenzima correspondientes. También tenéis ahí el enlace que os lleva a la síntesis de los ácidos grasos. Todo este proceso se realiza en 3 puntos, como tenéis ahí marcados, ¿vale? Punto 1, punto 2 y punto 3, que es lo que os voy a explicar. En el punto 1 se produce, como veis ahí, de una manera secuencial, la unión de 2 moléculas de ácidos grasos con 2 OH libres del glicerol 3-fosfato, formándose de esta manera el ácido fosfatídico. Veis, por lo tanto, que el fosfato ocupa la posición 3 del glicerol, por lo tanto los acil-CoAs irán de una manera secuencial, tanto en el primer punto como en el segundo punto, uniéndose a esos dos grupos OH libres, formando, como digo, el ácido fosfatídico, ¿de acuerdo? En este momento el ácido fosfatídico va a perder un grupo fosfato, enzima que está catalizada por una fosfatasa, y de tal manera que queda formándose un diacilglicérido, que es lo que tenéis en el punto 2. El diacilglicérido formado se une ahora de nuevo a un tercer ácido graso. Acordaos lo que os decía al principio, los triglicéridos se forman por esterificación de una molécula de glicerina con 3 moléculas de ácidos grasos,
ha habido ya dos esterificaciones en el punto 1 y en el punto 2, posteriormente una hidrólisis por una fosfatasa, liberándose el fosfato del carbono 3, y en ese lugar es donde va a entrar, una vez que se ha formado el diacilglicérido, es donde de nuevo se va a producir la esterificación con el nuevo acil-CoA, con el nuevo ácido graso activado, formándose ahora sí ya el triacilglicérido o el triglicérido. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? Por lo tanto, paso desde glicerol 3-fosfato, ácido fosfatídico, diacilglicérido y por último el triacilglicérido, o lo que es lo mismo, diglicérido y triglicérido. Importante es el ácido fosfatídico, ya que se originarán a partir de este también los fosfoglicéridos, que son compuestos importantes que forman parte de la estructura de la membrana celular. Bien, como os decía al principio, quería hablaros un poquito de la síntesis de grasas a partir de los carbohidratos, y ahí tenéis la secuencia de lo que os quería comentar. Cuando la dieta aporta más glucosa de la que necesitan las células y de la que se puede almacenar en glucógeno, esta se va a transformar en grasa, como os decía al principio, ¿vale? Y de una manera fundamental se va a almacenar en el tejido adiposo. Esta es la razón por la cual, como os decía también, en las dietas de adelgazamiento o en situaciones de sobrepeso, es conveniente restringir el consumo de carbohidratos, ¿vale?, para que no se produzcan esta secuencia de reacciones y por lo tanto no aumentemos los niveles de grasa. Ahí tenéis, por lo tanto, lo que os acabo de comentar. La glucosa se produce el ácido pirúvico mediante la reacción de la glucólisis, y ahora es cuando, a partir del ácido pirúvico, por un lado se va a formar el glicerol 3-fosfato a partir de la dihidroxiacetona fosfato, ¿de acuerdo?, uno de los elementos necesarios para la síntesis del triglicérido, y por otro lado, ¿vale?, a partir de la acetilcoenzima A y mediante la síntesis correspondiente, como ya vimos también en el tema, para formar el ácido graso, ¿de acuerdo? Tenéis los enlaces ahí por si queréis recurrir tanto a la síntesis del glicerol como a la síntesis del ácido graso. Ambos los dos juntos, ¿de acuerdo?, mediante las reacciones de esterificación formarán las grasas. Para terminar, deciros que en los animales no es posible el proceso inverso, es decir, la transformación de grasa en glucosa, y esto es debido a que a partir del acetilcoenzima A no se puede formar el ácido pirúvico, que es el punto de partida en la síntesis de glucosa. Ahí tenéis en el esquema el paso de ácido pirúvico a acetilcoenzima A, si es posible, que dará lugar posteriormente a la síntesis del ácido graso. El paso contrario, el acetilcoenzima A pirúvico, no es posible. ¿De acuerdo? Bien, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por favor me la comentáis, y como siempre, gracias por ver los vídeos y muchas gracias por estar ahí.